Tengan un buen día, jóvenes estudiantes de segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título El inicio de la Edad Media. El propósito de hoy día es conocer cómo se dio el nacimiento de la Edad Media y qué características tuvo esta primera etapa, ¿no? de una de las edades de la historia conocida como la Edad Media. Hay que tener en cuenta, pues, que las edades de la historia son cuatro, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ustedes en primer año han estudiado todo lo referente, todo lo relacionado a la edad antigua. Y en este segundo grado, en este segundo año secundaria, corresponde estudiar la edad media. Esta edad de la historia, la edad media, se inició pues en el año 476 después de Cristo. Ojo, 476 después de Cristo. Y el acontecimiento histórico que dio inicio a la Edad Media fue la caída del Imperio Romano Occidental. Ya ustedes saben de antemano que el Imperio Romano durante la Edad Antigua fue el imperio más poderoso que había existido hasta ese momento. De pronto, en el año 476 después de Cristo, este gran imperio romano es derrotado, ¿no? Es derrotado, es conquistado, y por eso se conoce el tema pues como la caída del Imperio Romano Occidental. ¿Pero por qué occidental? Porque también había, jóvenes, un Imperio Romano oriental, ¿no? Justamente lo vamos a ver a continuación. El Imperio Romano, este gran Imperio Romano, como ustedes lo pueden ver acá, de dos colores, ya, todo esto era la extensión del gran Imperio Romano que en la Edad Antigua era el imperio más poderoso en aquel entonces. De dos colores, estos dos colores eran los dominios o los territorios que comprendía el gran Imperio Romano. Lo de color anaranjado era el Imperio Romano Occidental, o llamado también Roma Occidental, cuya capital era pues la ciudad de Roma. Y la otra parte que está de color verde, ¿ya? Era la parte que correspondía al Imperio Romano Oriental, ¿sí? Toda esta parte era el Imperio Romano Oriental. Y su capital de este imperio era la ciudad de Constantinopla, conocido también como Bizancio. Entonces tenemos acá, miren, este es el continente europeo, esto es el continente asiático y este es el continente africano. Por lo general, el gran imperio romano llegó a abarcar territorios de 3 continentes. Pero ¿cómo así llegó a ser conquistado este gran imperio romano? Vamos a mencionar que solamente fue conquistado una de las dos partes de Roma, ¿ya? El Imperio Romano Occidental, en el año 476, como lo habíamos mencionado hace un momento, ¿sí? En el año 476, el Imperio Romano Occidental fue conquistado, fue derrotado, fue invadido. ¿Por quiénes? Por unas tribus o unos pueblos que vivían fuera de los límites de Roma. Miren acá estos límites, aquí termina el Imperio Romano, ¿no? Y todos estos pueblitos que estaban ubicados fuera de las fronteras del Imperio Romano fueron quienes finalmente conquistaron a esta primera parte de Roma. Y con este acontecimiento se da inicio pues a la Edad Media. Estos pueblos, si ustedes se dan cuenta, forman parte de Europa y de Asia. Eran conocidos pues como los pueblos germánicos, ¿sí? Pueblos germánicos, a lo cual los romanos, ojo, todos los romanos, los habitantes de Roma, los ciudadanos, llamaban a estos pueblos bárbaros, ¿sí? ¿Y por qué los llamaban pueblos bárbaros? A estos pueblos germánicos que quedaban fuera de las fronteras de Roma. Los llamaban pueblos bárbaros porque eran pueblos, eran habitantes que no tenían una cultura definida, que no tenían educación, eran pueblos toscos, belicosos, rudos, brutos, le decían ellos. Hay que tener en cuenta pues que Roma, el Imperio Romano, era una cultura muy educada, muy culta. Tenían mucho placer
por la cultura, por la literatura, ¿sí? Por la ciencia. O sea, era gente muy culta los romanos. Y estos pueblos, ¿no? La mayoría de ellos eran pueblos ignorantes, eran pueblos de holgazanes, de flojos, de brutos, de rudos. Y estos pueblos bárbaros, que los romanos los llamaban así, pero en realidad se llamaron pueblos germánicos, fueron los que invadieron en busca de comida, en busca de alimentos, a la parte del Imperio Romano Occidental, y por esta razón el Imperio Romano fue conquistado, ¿sí? Ahora, ¿qué características tenían, jóvenes, estos pueblos germánicos? ¿Ya? Ellos vivían en granjas, en casas de madera, no vivían en las ciudades, vivían en los pueblos, en las zonas rurales, estaban agrupadas en tribus o en clanes. Ellos desarrollaban la agricultura, y la agricultura solamente era para poder ellos alimentarse y sobrevivir. Era una economía autosuficiente, que quiere decir que ellos mismos producían sus alimentos a través de la agricultura y era para su consumo, no era para hacer negocio o para vender. Por lo tanto, no existía, ellos no tenían una actividad comercial, ni mucho menos manejaban una moneda. Mencionamos entonces que predominaba en estos pueblos el desarrollo de la agricultura, sobre todo la cosecha pues, de cereales, legumbres, hortalizas, y también la ganadería y la caza. De esa manera vivían pues los pueblos germánicos, vuelvo a repetir, a lo que los romanos les llamaban bárbaros, pueblos bárbaros, ¿no? Y ya saben lo que significan pues los famosos pueblos bárbaros. Estos pueblos germánicos que se encontraban fuera de los límites de Roma, por necesidad tuvieron que invadir justamente la parte occidental de Roma, por necesidad de sobrevivir. La alimentación, sobre todo, fue uno de los motivos por los cuales estos pueblos germánicos llegaron a invadir y luego conquistar el Imperio Romano Occidental. Entre los principales pueblos germánicos podemos destacar a los anglos, a los sajones, a los vándalos, a los visigodos, ostrogodos y los francos. Y acá en el mapa lo podemos mencionar: los francos, los anglos, los sajones, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los hunos. Miren, todos estos pueblitos, estas tribus, como les repito, vivían fuera de los límites de las fronteras de Roma. Y también habían pueblos bárbaros o pueblos germánicos que provenían de Asia, ¿no? Pueblos asiáticos, como por ejemplo el pueblo de los hunos. Una vez que estos pueblos invadieron Roma, ya la parte de Roma occidental, una vez que todos estos pueblos bárbaros empezaron a invadir y posesionarse de los territorios de Roma occidental, después, debido a una gran organización que tuvieron estos pueblos invasores, llegaron a convertirse en grandes reinos. Por ejemplo, el reino suevo, que era de un pueblo, de una tribu de los germánica llamada de los suevos, se estableció en lo que hoy en día es Portugal, ¿no? Y digamos, el nacimiento de Portugal se da en base a este pueblo bárbaro, conocido como el pueblo de los suevos, que después llegó a ser un reino. Igual pasó con España, ¿no? El pueblo germánico de los visigodos se estableció en lo que hoy en día es España. Y el nacimiento de España se da en base a este pueblo, ¿no? Germánico, conocido como el reino visigodo. El reino franco se estableció donde hoy en día es Francia. Y el nacimiento de Francia, la historia de Francia, se inicia pues con la invasión de este pueblo bárbaro. Y así todos los pueblos que invadieron Roma, la Roma occidental, finalmente llegaron a ser grandes reinos y actualmente conforman lo que son países importantes en Europa, como Portugal, España, Francia, Inglaterra, Italia, entre otros. Una vez que estos pueblos germánicos se instalan dentro de Roma occidental, los ciudadanos germánicos con los ciudadanos romanos empezaron a convivir entre sí.
empezaron a mezclarse sus ideas, sus costumbres y sus culturas, y este nuevo reino que nace o que surge de estas invasiones, de estas conquistas, empezaron a tener una cultura mezclada. La cultura de los vándalos, la cultura de los bárbaros, con la cultura de los romanos. Ustedes saben pues que la cultura de Roma, la cultura romana fue una de las culturas más ricas que ha habido en el mundo. Mucha gente culta, mucha gente preparada, mucha gente que tenía ciertos oficios, y estos se mezclaron con los pobladores de estos pueblos bárbaros o germánicos, y se empezaron a enriquecer, se empezaron a educar, y empezó un proceso de germanización. Ojo, entonces, ¿qué cosa es el proceso? ¿A qué se le conoce como proceso de germanización? Fue aquel proceso en la cual hubo una mixtura de costumbres entre los pueblos romanos y los pueblos germánicos. Se mezclaron las costumbres, tanto los romanos como los pobladores de estos pueblos germánicos. Empezó a mutar su cultura, empezaron a enriquecer sus costumbres y sus culturas, porque fue una mezcla de ambos, ¿ya? A eso se conoce, jóvenes, como proceso de germanización. Y también, debido a estas invasiones y a esta conquista producida pues por los pueblos germánicos, también se produjo un proceso de ruralización. ¿Qué quiere decir el proceso de ruralización? Que las zonas rurales, las áreas rurales que anteriormente en Roma no habían sido tan pobladas, porque la mayoría vivían en zonas urbanas, en ciudades, las zonas rurales empezaron a poblarse, ¿no? A aumentar la población producto de las invasiones germánicas. ¿Por qué? Porque la población romana, los ciudadanos romanos, al ver que Roma estaba siendo conquistada, invadida, decidieron alejarse de las ciudades, huir de las ciudades y empezar a habitar las zonas rurales, que en aquellos tiempos no estaba muy habitada. Ya, la gente de la población urbana, la población de las ciudades, se empezó a trasladar a las zonas rurales, con la finalidad de no ser atacado por los pueblos germánicos, con la finalidad de no ser de repente incluso asesinados. Estas poblaciones empezaron a trasladarse a las zonas rurales. Y ahí, en estas zonas rurales, empezaron a desarrollar con mayor énfasis la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, podemos mencionar lo que dice acá sobre el proceso de ruralización. La crisis que se produjo en el siglo III marcó el inicio de una decadencia en las ciudades, motivada por la inseguridad. ¿Qué tipo de inseguridad había en las ciudades? Las invasiones, pues, ¿no? Las invasiones de los pueblos germánicos. Y también una crisis económica en esa época, ¿no? Al no haber una tranquilidad y una paz, se produjo a una crisis económica, que llevó a muchos aristócratas. ¿Quiénes eran los aristócratas, jóvenes? Era la gente con poder económico, la clase alta, la gente con dinero, eran los aristócratas. Estos aristócratas, al ver inseguridad en las ciudades y crisis económicas, empezaron a abandonar las ciudades para escapar, ¿no? de esta situación que se vivía. Y empezaron a vivir en villas rurales y a desarrollar una economía de autoabastecimiento, ¿no? Generada principalmente por la agricultura y la ganadería. Bien, jóvenes, ahora para culminar, yo espero pues que hayan comprendido cómo se da el inicio de la Edad Media, ¿no? Y sobre todo la invasión o la caída del Imperio Romano Oriental. Y hay que tener en cuenta pues que la otra parte de Roma, el Imperio Romano Oriental, no sufrió invasiones, no fue invadido, porque tenía un ejército que supo controlar a estos invasores. Lo que no fue así pues con el Imperio Romano Occidental, ¿no? Y sabemos pues que estos pueblos que invadieron Roma Occidental fueron pueblos germánicos, que los romanos llamaban bárbaros porque no tenían una cultura definida, una educación, y sus costumbres eran costumbres
que no estaban aprobadas o consentidas por los romanos. ¿Sí? Ahora, vamos a desarrollar acá 4 preguntas. Yo les dejo estas actividades para que desarrollen y para que me puedan presentar, ¿no? Ya con su cuaderno,